Venezuela frente al tema del cambio climático. Luego, el doctor Rogelio Jiménez, él va a trabajar sobre la historia ambiental de Cholula en relación al cambio climático siglo XVII-XVIII. Luego la maestra Bodin Andrade trabajará el tema de educación ambiental y cambio climático. Y cierro yo con el tema de etnoecología y cambio climático. Bueno, pues muchas gracias. Manu. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Lo que yo les voy a presentar son avances que tenemos de un estudio que de hecho está siendo financiado por el PINC. Y el estudio se llama Adaptación al cambio climático como un elemento de combate a pobreza. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es ver cuáles son las causas de la vulnerabilidad ante distintos desastres, porque en este tema ya tenemos como una línea de investigación de varios años donde hemos estado calculando índices de vulnerabilidad ante cambio climático. Pero han habido preguntas muy interesantes de los seminarios muchas veces o lo que presentamos, donde nos dicen, ok, pero vulnerabilidad al cambio climático es muy amplio, ¿no? ¿A qué del cambio climático está siendo vulnerable? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de definir índices por tipo de desastre que podríamos ligar en el corto plazo variabilidad climática, pero en el largo plazo podrían intensificarse por el cambio climático. Entonces como que estamos viendo algo que puede ser de corto plazo o de largo plazo. El grupo con el que estoy trabajando es Aniela Tamirano, Miguel López, María del Carmen Santillán y Miguel Reyes de la Universidad Iberoamericana Puebla del Departamento de Economía. Y bueno, pues estamos trabajando en esto porque estamos tomando cosas de ciencia política, análisis estadístico y cosas así. Okay. Entonces, aquí hay como varios puntos importantes. El primero es que esta tabla que estoy mostrando aquí, esta tabla de aquí, lo que muestra son los desastres que ha habido en México entre 83 y 2012. Y una cosa muy importante es ver cómo los diferentes desastres tienen como distintos impactos, muy diferentes los costos, digamos, o los efectos que tienen. Entonces, por ejemplo, la sequía afecta a mucha gente y puede generar daños fuertes, pero en general no hay muertos por la sequía. ¿Okay? Mientras que otros, como los terremotos, pues los muertos son muchos, ¿no? Aquí, claro, está el del 85, pero bueno, de todas maneras, los muertos, cuando hay temblores en ciudades grandes, etcétera, pues hay un mayor factor de exposición, digamos, ¿no? Mayor concentración de población. Entonces tienen este efecto de causar muchas muertes y muchas pérdidas. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo importante es ver que los desastres definidos como si al menos hay 10 personas muertas, al menos 100 personas afectadas, un llamado solicitando asistencia internacional o se emite una declaratoria de emergencia, tienen una diferente estructura. Y eso es importante porque entonces quizá es porque pegan diferentes eventos, pero quizá también porque necesitas diferente tipo de preparación para enfrentarlos. Entonces eso es lo que aquí vemos. Y bueno, pues que los huracanes y tormentas son los más perjudiciales en cuanto a daño total, en cuanto a valor promedio por evento, excepto quitando los temblores, y son los que más cobran vidas totales y promedio. Y estos son el tipo de desastres que tienden a intensificarse con el cambio climático. Que no entendemos por desastre un evento natural, pero es un evento natural que tiene un efecto. Y sí, también creemos que hay una construcción social del desastre en cuanto a que hay una serie de características que hace que la gente sea vulnerable. Ese mismo evento puede pegar en otro lado y no tener esos efectos, ¿no? Podemos comparar el terremoto de Chile y de Haití, ¿no? El de Chile fue más fuerte, y sin embargo los daños fueron mucho menores, ¿no? Aquí tenemos cómo se distribuyen los eventos. Me falta uno, porque a partir de una presentación que tuvimos la semana pasada me decían que las granizadas también son otro evento muy importante y sobre todo tienen un efecto muy importante en las pérdidas agropecuarias.
Entonces estamos trabajando ya el índice para granizadas. Entonces tenemos que, en todos los casos es igual, ¿no? Mientras más oscuro es más alto la concentración de eventos en ese lugar. Entonces fíjense, las sequías pues se concentran, perdón, las inundaciones se concentran como en esta parte del sureste, mientras que las heladas más bien en el norte y bueno, excepto sierras y tal. Nuestro análisis es a nivel estatal, entonces en Veracruz puede haber muchos lugares que no tengan heladas, obviamente, pero hay otros que sí. Las sequías, pues, en el norte y en algunos otros estados aquí de la costa, Tamaulipas es un estado que sufre mucho de sequía, Yucatán, que es muy interesante, porque las penínsulas tienen un comportamiento totalmente distinto del resto, y bueno, sismos, aun cuando sabemos que no tiene nada que ver con cambio climático, la metodología para determinar vulnerabilidad y cómo resolverla es la misma. Entonces dijimos, bueno, una vez lo hacemos. Y les digo, nos falta lo de granizadas, que ya lo estamos trabajando. Ahora, dijimos, para poder atender los problemas de vulnerabilidad, tenemos que ver qué políticas hay para resolverlos. Y claro que México tiene políticas y tiene muchas políticas. Entonces lo que hicimos fue como un inventario de políticas y detectamos, puede ser que haya mucho más, pero hicimos un análisis bastante exhaustivo a nivel federal, estatal y municipal. Desgraciadamente a nivel municipal no hay nada, porque básicamente son acciones que no tienen programas, ni tienen presupuestos, ni tienen reglas de operación. Y claro que una recomendación sería empezar a construir desde ahí, porque son los que saben cómo resolverlo, al menos tienen la evidencia más cercana, ¿no? Pero entonces identificamos 12 programas de CEDESOL, que dense cuenta que no todos son de cambio climático, pero pueden servir para contrarrestarlo. Entonces, por ejemplo, contribuir a la prevención de riesgos a través de obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos naturales, contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o una emergencia, que sería el programa de empleo temporal, que ese programa se puede ligar con otros existentes. Después, el de transferencias condicionadas para fomentar formación de capital humano, oportunidades, que claro que se puede combinar para ayudar a reducir la vulnerabilidad. Y otro que es el 3x1 de los migrantes, ¿no? El Estado, Federación y municipio ponen dinero para incrementar los ahorros, digamos, o las remesas de los migrantes. Si combinamos, nuestro planteamiento es que si combinamos estos programas, se puede combatir la vulnerabilidad en protección con respecto a incidentes, fortalecimiento del ingreso y preparación, por ejemplo, el de oportunidades. Hay que llevar a los niños a la escuela, hay que llevarlos a consultas médicas. Igual les obligas a una conferencia, a una plática al mes para prepararse ante los desastres que sufre esa región. Muy fácil, o sea, ya tienes como toda la infraestructura, tienes el padrón de los que reciben y puedes hacer algo así. Después tenemos programas de Zagarpa, que son como 10, y aquí hay para fortalecer la cadena productiva y comercial alimentaria, dando certidumbre de ingreso a los productores. Una causa de vulnerabilidad es la falta de ingreso. Entonces, si tú de alguna manera les das certidumbre de su ingreso, eso puede ser sumamente útil. Apoyar ante afectaciones por desastres en todas las áreas del sector primario, inducir el financiamiento para inversión en equipamiento e infraestructura. Fíjense, este se puede combinar perfecto con el de empleo temporal, ¿no? Entonces, esa es la idea. Obvio no voy a llegar a presentar todo, pero esa es la idea, ¿no? DSEGO, atender efectos de desastres, para lo que sea más allá de lo que puede pagar las dependencias locales. Semarnat, este es de protección más bien. Proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas, zonas áridas. Entonces, ahí es como preventivo. Entonces, ¿cómo los vas combinando? Y Sedena, fortalecer la capacidad de atención a la población, porque va a haber desastres, ¿no? Entonces, tenemos que ir ligando desde la prevención hasta la resolución o la atención al evento. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues los efectos de los desastres son diferenciados por tipo de evento y por región, ¿no? Entonces, estamos viendo la ocurrencia de eventos no es homogénea y los daños medidos en mortalidad, desplazamientos, pérdidas económicas tampoco. Y por otro lado, existen programas, sobre todo a nivel federal, para prevención de desastres, construcción de infraestructura, fortalecimiento del ingreso, aumento de la productividad y atención a desastres. Entonces, las preguntas que hacemos es, ¿qué hace que los desastres se presenten en distintas regiones y tengan impactos diferenciados? ¿En qué medida los programas
programas federales atienden las necesidades de la población para la prevención, fortalecimiento y atención de los distintos tipos de desastres. Y dadas las afectaciones específicas de cada tipo de desastre, ¿qué paquetes de política pública pueden mejorar la adaptación ante el cambio climático mediante la reducción de la vulnerabilidad de la población? Si se dan cuenta, es cómo podemos ayudar a que se adapten mejor para enfrentar esto. Entonces, nosotros tomamos cierta información que la agrupamos en subíndices. Entonces, agrupamos, por ejemplo, qué tipos de eventos, diferentes tipos de eventos, por ejemplo, bajo inundaciones, tenemos lluvias torrenciales, inundaciones, aludes, cosas así. Bajo daño tenemos muertos, pérdidas económicas, afectaciones a carreteras, hospitales, escuelas. Bajo el tipo de relieve, y esas dos a su vez las agregamos en daños y eventos. Después tenemos índices de tipo de relieve porque importa si es plano, es más fácil que haya inundaciones, si hay sierra es más fácil que haya aludes, ¿no? Naturales tenemos subíndice de cambio en la temperatura y precipitación, básicamente son anomalías de un periodo con respecto a uno más grande para ver si se está intensificando la lluvia o la temperatura, qué está pasando, que podríamos llamar a esa variabilidad climática. Después tenemos un subíndice de uso de suelo, si es agroforestal, si es agropecuario, ganadero, asentamientos urbanos, o si está afectando los bosques. Subíndice de degradación de suelo, porque eso reduce su capacidad de absorción o de respuesta ante un evento. Después, variables socioculturales, de capacidad económica y social, ahí tenemos ingreso, distribución del ingreso, pobreza, educación. Capacidad institucional, si están adscritos a algún tipo de programa, que básicamente definimos al programa como municipio seguro, es uno que existe, y ver qué porcentaje de su población y de los municipios, que no es lo mismo población que municipios, están adscritos a este programa. El único que está adscrito totalmente es Campeche, y esto implica tener atlas de riesgos, tener como planes de contingencia, tener cierta relación con las autoridades estatales y federales. Hay muchas críticas a esa variable, pero es muy difícil tener realmente medir la capacidad institucional. Entonces, de alguna manera se mide también en los daños. Esa es un poco la capacidad institucional pasada. Si hubiera buena capacidad institucional, los daños serían menores, ¿cierto? Y después tenemos subíndice de exposición al cambio climático. ¿Qué se espera que pase en ese estado que pueda afectar su vulnerabilidad ante un desastre específico? Entonces, lo primero que hacemos, como se dan cuenta, es información de todo tipo: muertos, pérdidas, temperatura, precipitación. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es tomamos toda esta información, la normalizamos, entonces la ponemos en un rango entre 0 y 1 para poderla agregar, eliminamos las unidades, entonces ya podremos sumar literalmente peras con manzanas, y después traducimos, los ponemos en este rango entre 0 y 1 para que, aunque sea negativo la variable con respecto a vulnerabilidad, esté en este rango positivo, ¿no? Porque aquí tenemos una cosa de esto disminuye o aumenta la vulnerabilidad. Entonces el rango siempre va a estar entre 0 y 1, y conforme aumenta el valor, eso contribuye a aumentar la vulnerabilidad. Después, todo lo agregamos a través de medias geométricas. No son promedios simples, sino medias geométricas, y eso quita peso a los valores extremos y permite la agregación de las variables que yo les decía en los subíndices, y luego en las categorías, y luego en el índice de un desastre en específico. Después hacemos otro ejercicio. Entonces voy a presentarles el índice de vulnerabilidad, voy a presentarles el peso específico de los componentes. Ahí lo que hacemos es sumar todos los subíndices, o sea, no sacamos la media geométrica del último rango, sino nada más sumamos todos los subíndices y vemos el peso específico de cada uno entre el total, ¿no? Así, cuánto representa, para ver qué tanto contribuye ese componente a la vulnerabilidad. Porque es importante saber sobre cuáles actuar. No todos son iguales, no todo es igual de importante en todos los estados y en todos los desastres. Y después estamos trabajando, esto no lo tenemos todavía, cuál es el impacto de mejorar o deteriorar un componente en el índice total. Entonces vamos a suponer que mejora el ingreso. Bueno, esperamos que se reduzca la vulnerabilidad, pero en algunos estados será más que en otros, dependiendo del tipo de desastre, porque depende de los componentes, ¿no? Del peso de los componentes.
Entonces estamos tratando, no tratando, estamos haciendo eso, pero no tenemos resultados todavía. Entonces aquí tenemos el índice de vulnerabilidad ante inundaciones. En este primer caso es con capacidad institucional, por eso es que este resultado es tan extraño, de que Campeche es muy poco vulnerable a inundaciones. Pero lo que pasa es que tiene programas de institucionales, municipio seguro, es el único estado que tiene el 100% de su población y el 100% de sus municipios cubiertos. Eso querría decir, si el municipio seguro funciona, que tendrían una forma de prepararse o de no ser tan afectados, dado unas lluvias o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se llama? Huracanes o lo que sea. Entonces, fíjense cómo la concentración, obviamente sí tiene que ver, se parece un poco a la parte de dónde pegan las inundaciones, porque ese es un componente muy importante. Si no hay como eventos físicos o eventos climatológicos extremos de ese tipo, pues no tendría por qué haberlas. Pero entonces aquí podemos ver la regionalización de los impactos, digamos. Este es quitando el componente de cambio institucional para ver si variaban mucho nuestros resultados. Y varían poco, si se dan cuenta. O sea, Campeche sí varía, y algunos se intensifica, algunos se reduce, pero es más o menos el mismo patrón. Eso se acuerdan con respecto a lo anterior, son los índices. Ahora aquí está el peso relativo de los componentes. Entonces, aquí lo que tenemos es, bueno, dependiendo de los estados, hay componentes que pesan más que otros. Entonces, la probabilidad de eventos contribuye en casi todos los casos, ¿no? Porque obviamente, y mientras más se presenten, pues más probable es. Después, los daños también contribuyen a explicar la vulnerabilidad. Hay estados que tienen daños mucho más grandes, por ejemplo, vean aquí Quintana Roo, esto es mucho más grande que en otros estados, ¿no? Después tenemos el relieve, que también contribuye. Relieve no podemos, pero la idea de esto es ver sobre qué podemos aplicar políticas públicas, que eso es el paso en el que estamos trabajando. Entonces, no puedes hacer nada en relieve, porque el relieve es una condición física, ¿cierto? Pero sí puedes aplicar programas de ordenamiento territorial. Y CEDESOL tiene programas de ordenamiento territorial que puede aplicar para sacar a la gente, ahora sí que de la situación de peligro, digamos. Anomalías en temperatura es cómo está afectando la variabilidad climática. Entonces, como ven, aquí tenemos el peso relativo de los componentes. Después nada más les quiero mostrar estas, donde decimos, bueno, ¿y cómo se distribuyen esos componentes geográficamente? ¿Dónde afectan más y dónde menos? Entonces, los eventos se distribuyen así y los efectos esperados del cambio climático se distribuyen así, ¿no? Nada más es mostrarles como que la distribución de estos. Capacidad económico y social. Pues claro, aparte se está, digamos, potenciando el daño de los eventos por las afectaciones, por la pobreza, por la falta de ingreso. Entonces, vaya, está reflejando tanto la parte física como la parte social. Hicimos lo mismo para sequías, heladas, sismos, y los pasos a seguir son, estamos tratando de construir árboles de decisión, de decir, estos son los factores más importantes los componentes más importantes para este desastre en este estado, cuáles son el menú de políticas públicas que se pueden usar, pero no solas, cómo podemos combinarlas, y ya tienen todas dinero, todas están aprobadas, todas funcionan, ¿no? O son operativas, no sé si funcionan, pero operan, podrían operar. Entonces, ¿cómo combinarlas para eso? Y después simular los paquetes, ya de estos paquetes de adaptación, de estos cambios en los componentes para la vulnerabilidad y sobre todo en la reducción de pobreza y la adaptación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar preguntas al final. Le pedimos ahora al doctor Miguel Corona, por favor.
días. Me toca presentar un tema exploratorio buscando una relación entre migración y cambio climático, pero no como una relación directa, sino más bien explorando si existe la posibilidad de que las regiones en donde se da la migración en el estado de Puebla estuvieran justamente en vulnerabilidad, como mencionaba la doctora Ibarrarán, en vulnerabilidad frente a la perspectiva del cambio climático, tomando como referencias los escenarios que se proyectan a partir del panel internacional. Entonces es un estudio que se está realizando dentro de la universidad, entre el departamento, o más bien el programa interdisciplinario de medio ambiente, el departamento de negocios, que es al que yo pertenezco, en el que está el doctor Benjamín Ortiz, justamente, y otro equipo de colaboradores. Entonces, el objetivo es identificar la relación entre migración internacional y cambio climático, considerando un enfoque regional, variables socioeconómicas y del medio ambiente, teniendo como referencia los escenarios que les mencionaba yo para el 2020. Bueno, esta es una introducción que voy a hacer muy breve porque es, digamos, como de contexto para poder ir más al meollo, ¿no? Eso tiene que ver justamente con la cantidad de inmigrantes que existen en el mundo. Hay más de 200 millones de inmigrantes y esto va en aumento. La principal causa, como ustedes saben, es la desigualdad, aunque la migración puede ser dada por muchos elementos, principalmente los económicos. Y en el caso ya más concreto de regiones, la migración comienza por factores económicos, pero después las redes sociales juegan un papel muy importante. Aquí vale la pena mencionar que, motivado por desastres naturales, por eventos que afectan a determinadas poblaciones muy vulnerables, se provoca también otro tipo de migración que ha sido tipificada internacionalmente como los famosos refugiados ambientales o refugiados climáticos, ¿no? Este no es el caso, pero existe. Sin embargo, la hipótesis que nosotros trabajamos en este trabajo justamente es que, si bien es cierto en el caso de la migración de México hacia los Estados Unidos y en el caso concreto de Puebla hacia Estados Unidos, es una migración que está, digamos, en función más de factores económicos y sociales, también es cierto que la variable de medio ambiente puede influir de manera, digamos, indirecta, pero que va a influir más en el futuro. Es en esos términos que está planteada nuestra hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que la literatura ha puesto sobre la mesa con relación a la relación entre migración y cambio climático? Bueno, de entrada es una relación muy compleja. Es difícil decir, bueno, a ver, ante los desastres naturales, bueno, es clarísimo que si está la ocurrencia de un huracán o de un sismo, la gente se mueve para buscar lugares más seguros, donde pueda tener las seguridades de permanecer, de seguir, ¿no? Pero en el caso de la migración, digamos, más extendida, más generalizada, que no es precisamente por esos eventos, ¿de qué manera las variables del medio ambiente, sobre todo las de la naturaleza, afectan estos movimientos? Es difícil de entender, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a las personas de las zonas rurales, sobre todo, ¿por qué te fuiste a los Estados Unidos? La respuesta generalmente es que no había chamba, es que la tierra no dio, es que se perdió la cosecha, ¿no? Y uno diría, sí, son factores económicos. Pero en el fondo, si uno comienza a analizar la base económica que está atrás, que son prácticamente las producciones agrícolas relacionadas con la naturaleza, uno podría ir identificando que quizá parte de esas problemáticas o parte de esas causas están relacionadas con variaciones que pueden ser en este caso de precipitaciones y de temperatura, ¿no? Variaciones climáticas. Entonces, en ese sentido, el proyecto es exploratorio, tratando de buscar estas relaciones, y lo que se ha encontrado, bueno, han sido primero los estudios realizados por el Banco Mundial, en los cuales más bien han ido enfocados hacia la parte de desastres naturales y la migración como una estrategia de adaptación. Después, estudios en donde se ha tratado de identificar la temperatura con la productividad y la volatilidad de precios, sobre todo de productos agrícolas. Pero hay un trabajo interesante ya sobre México, en donde lo que se hace es buscar una relación entre la emigración y los rendimientos de la tierra, justo para ver en perspectiva si eso está afectando o no. Este estudio, que tiene información de 1995 al 2005,
saca conclusiones interesantes y una de ellas es que efectivamente de seguir variando la temperatura y las precipitaciones, se esperaría que en el futuro la migración sí se incrementara por esos motivos, aunque ahorita directamente no es claro el efecto, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, se trata de una relación compleja, no directa, pero que al fin y al cabo existe. Habría entonces que entrar un poco más para verla a fondo, ¿verdad? Después hay trabajos sobre el sureste asiático, igual relacionados con Banco Mundial, en donde la conclusión pues es que la adaptación, después de la adaptación, la siguiente mejor alternativa será la migración. Digamos que en ese sentido terminan estos trabajos. Sobre esto, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Les mencionaba yo que en el caso de Puebla es una entidad que en la historia de la migración del país es reciente. Digamos que, aunque tuvo antecedentes en el programa Bracero, en realidad su mayor auge ha sido de 20 años para acá, 25 años para acá. De la Mixteca, que es la región más histórica, que data, digamos, de los años 50, ¿no?, a la región de Atlisco, hace unos 20 años. Y en esta última década, digamos la primera del siglo, se ha extendido la migración a prácticamente todas las regiones del estado de Puebla.